¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, lo esencial en nuestra vida cristiana es el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. En el Evangelio leemos cómo Jesús, al escriba que le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos, le responde mandándolo precisamente al pasaje del Deuteronomio que escuchamos en la primera lectura de hoy. Jesús cita casi al pie de la letra una parte de la gran profesión de fe de Israel. Escucha, Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese pasaje se había convertido ya en una oración que los judíos recitaban cada día y por eso es bien conocido por todos. La enseñanza de Jesús nos invita a amar a todos. Y por esto prójimo no solo son los miembros del pueblo de Israel o los de nuestra familia, sino prójimos son todos los hombres. Ante el conocimiento del mandamiento del amor a Dios y al prójimo de parte del escriba, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, ya sabes, ya conoces, ahora para entrar en el reino de Dios hay que amar. Esto quiere decir que vivir el amor es signo de la pertenencia al reino. Amar es meterse al reino de Dios. El amor cristiano tiene pues dos direcciones en una unidad. La primera es amar a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida. Dios en el centro, en nuestra mentalidad, en nuestra jerarquía de valores. Dios, por lo tanto, en el centro de nuestras vidas. Amar a Dios significa escucharlo, significa encontrarnos con Él, significa adorarlo, seguirlo y servirlo. Amar lo que Él ama. La segunda dirección es amar al prójimo, porque todos somos hijos del mismo Padre. Cristo se ha entregado por todos y todos somos hermanos. Amar a los demás significa no solo no hacerles daño, sino acogerlos, aceptarlos, perdonarlos, ayudarlos y hacernos próximos de ellos desde el corazón. Jesús une las dos direcciones en la única ley del amor. Ser cristiano no es solo amar a Dios, ni solo amar al prójimo, sino las dos cosas en una, juntas. No podemos esquivar el amor al prójimo escudándonos en que ya amamos a Dios. No vale esquivar también el amor a Dios escudándonos en que ya amamos al prójimo. Respecto al amor a los demás, Jesús nos da aquí una medida muy concreta y real. Como a ti mismo, así tenemos que amar, como a ti mismo, para ir creciendo en el amor hasta tomar la medida de perfección del mismo Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por esto, mis queridos hermanos, Jesús nos invita, antes de la comunión en cada Eucaristía, a darnos la paz los unos a los otros, para recordarnos de un modo muy claro que debemos conjugar los dos mandamientos del amor cristiano, el amor a Dios y al hermano. Que nunca separemos el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Y por esto, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Sí, tú eres mi fuerza, Señor, te amo. Para amar a mis hermanos eres mi fuerza. Jesús no solo enseñó de palabra la grandeza de este segundo mandamiento, el amor al hermano, sino nos enseñó con obras y sobre todo con la entrega de su propia vida por nosotros. Al final de cada jornada,
estaría bien que hiciéramos un pequeño pero serio examen de conciencia, preguntándonos, ¿he amado hoy o me he buscado a mí mismo? ¿Cómo he amado y me he relacionado, he actuado en mi vida familiar, social y eclesial en la comunidad? ¿He tratado a los demás con la misma tolerancia, comprensión y generosidad como yo quiero que me traten a mí? ¿Trato y me esfuerzo por amar como Dios me ama? Por esto, verdadero hijo de Dios es aquel que ama a Dios como su Padre y a los hombres como sus hermanos. Escucha, Israel, sí, escucha Fabio, escucha Tomás, escucha Jorge, escucha México, escucha Chiapas. Escuchemos todos. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mis queridos hermanos, que al participar hoy en la Eucaristía Dominical, en este primer domingo del mes de noviembre, que también conocemos como el mes de la vida, memorial de la entrega que Jesús hace de su propia vida por nosotros en cada Eucaristía, que esta Eucaristía nos enseñe el Señor Jesús a amarnos unos a otros como Él nos amó. Y quiero terminar para que nos quede claro en nuestros corazones. Lo esencial entonces es el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Dios tiene que estar en el centro como prioridad de nuestra vida y el hermano tiene que estar en el corazón como presencia de Dios con nosotros. El Señor nos quiere más felices amando. No podemos separar el amor a Dios y el amor al hermano. El vivir el mandamiento del amor nos mete al reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Es decir, amemos para estar dentro del reino de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Que esta sea nuestra oración de cada día para amar. Feliz domingo, feliz convivencia familiar. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Que el Señor les bendiga.